Nacho, es un placer hablar contigo. Hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de la ciudad, porque tienes una gran experiencia en lo que podríamos llamar la gestión, el gobierno, la complejidad de un sistema urbano. En este caso, Barcelona. Eres el director de sistemas de información del Ayuntamiento de Barcelona, una gran realidad a nivel catalán, español, europeo, mundial, una gran city del mundo. Eres economista de formación y acabas de publicar un libro que resume muchas cosas y que de alguna manera es un compendio de lo que ya has experimentado, pero también es una invitación a todos nosotros a soñar, a pensar, a repensar la ciudad. Se titula Barcelónate, la ciudad que queremos, y es un libro con aportaciones de mucha gente, por ejemplo, el grandísimo y mítico Xavier Marcet, Lluís Torrents, Marina Canals, Juanma Romero, etcétera, etcétera, mucha gente, ¿no? Hablaremos de liderazgo aplicado a la ciudad, si te parece, porque a veces el mundo de la ciudad es un mundo de gestión, es un mundo de día a día, de gobernanza, de lo práctico, de las basuras, de las escuelas, de los parkings, de tantas cosas, pero a veces lo del liderazgo se nos queda un poco lejos, porque parece que todo es muy práctico y a veces también hay algo que va más allá de la pura gestión, ¿no? Y hablaremos también de la necesidad de que algunos líderes empresariales, algunos líderes del mundo privado, hagan un paso al frente y se atrevan a tener algo que decir, se atrevan a tener algún papel concreto, algún papel destacado en el gobierno de lo público, de lo de todos, ¿no? Por tanto, en esta falta de liderazgo o en esta falta de nuevo liderazgo en las ciudades, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos replantear el liderazgo? ¿Cuál es el liderazgo que necesita una ciudad, una gran ciudad como Barcelona, hoy, en el siglo XXI? Bueno, ante todo, gracias David por esta entrevista y bueno, como has dicho, Barcelona es una realidad, yo creo que son muchas realidades, ¿no?, que se pueden, como bien has dicho, en una realidad mundial, porque en una gran urbe como Barcelona pues tenemos desde culturas, religiones, procedencias de muchos sitios, ¿no?, del mundo. Respecto a la pregunta que enfocas del liderazgo en nuestras ciudades, pues veo muy acertada la pregunta. No es una cuestión de liderazgo, o sea, es una cuestión de liderazgo, no de líderes, ¿no? Quizás sí que hay líderes, pero están como ocultos, ¿no?, porque esos son personas concretas que son líderes en algún ámbito o en algún campo, ¿no? Entonces, el tema liderazgo es algo más intangible, ¿no?, que yo pienso que se construye, digamos, desde lo social, es decir, es la capacidad de unir personas de diferentes ámbitos, líderes en su ámbito o que tienen inquietudes por mejorar, y ahí viene el origen del libro que has comentado antes, ¿no? Es decir, puedo tener más o menos experiencia en algunos temas siempre desde el ámbito de los sistemas de información, no soy gestor de ningún tema concreto de la planificación de la ciudad, pero sí que me llegan inputs, ¿no?, que a partir de ahí pues he querido explotarlos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que ese liderazgo que va a ser llevado por algunas personas no es cuestión de tener una visión, más que ser visionario, ¿no? La diferencia para mí es importante, porque tener la visión significa que tengo claro el objetivo donde quiero llegar, pero tengo una obligación más, ¿no?, que es enfocar el camino para conseguir ese objetivo a las personas que forman parte de ese equipo de trabajo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Si me preguntas características de ese liderazgo, sí, bueno, pues... Ingredientes, ¿no? Como si fuera un plato de cocina, ¿no? Pues bueno, podrían ser muchas, como podría ser en cualquier directivo o líder en una empresa privada, ¿no? Pero llevándolo a la diferencia, pues claro, tiene que ser desde el liderazgo estratégico, desde el institucional, porque al final está en una administración, capacidad para gestionar conflictos, ¿no?, cultura del centro del trabajo, eso supongo que sabéis el concepto, eso se utiliza mucho en liderazgo, ¿no?, que es que las cosas hay que hacerlas conjuntamente en un centro de trabajo, puede ser físico o no, pero es decir, la unión de muchas personas. Y por último, tener una visión general, es decir, no podemos, esto es como los médicos, ¿no?, no podemos dar una medicina si estropea otro órgano, ¿no? Entonces hay que tener una visión que todo sea complementario, ¿no? Lo de visionario, que lo he dicho también, y luego yo añadiría un tema también que va ligado con ese camino, que es ser un buen gestor público, es decir, podemos tener una visión muy buena, pero tenemos que aceptar las reglas de la administración, porque si no... Hay unas reglas de juego, ¿no? Claro, es que si no es un fracaso, es decir, intentar hacer no podemos hacer todo ex novo. Exactamente. Hay una previa, correcto, hay unas características, unos requisitos que no podemos saltarnos. Exactamente, no empezamos de cero, hay una continuidad en las cosas.
No podemos ir como la empresa privada, porque no solo se prioriza el beneficio económico, sino que hay también otros beneficios, digamos, sociales, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Hay una persona, que es el Marco Pérez, que es el director del Observatorio Sociedad, Gobierno y Tecnologías, que dice que algo crucial para estos nuevos líderes públicos es tener una agenda urbana, ¿no? En donde se prioricen pues, efectos del cambio climático, la consecución de los 17 ODS que habréis oído hablar, y tenemos que ser capaces de gestionar el territorio, normalmente muy concentrado, que está en las urbes o en las ciudades, ¿no? Ese sería el tema, ¿no? Luego, como dicen los de personal, los de skill o los de liderazgo, ¿no? Otras skills que podríamos tener, pues ese liderazgo tiene que ser innovador, es decir, intentar hacer las cosas, o sea, el objetivo claro, pero a lo mejor si no se han conseguido durante años de una manera, pues conseguirlo de otra manera, ¿no? Y al final, como en todo, pues también motivar al equipo de trabajo para que se entusiasme, ¿no? O sea, un punto de actitud, ¿no? Exactamente, con el tema, ¿no? Había una segunda parte de tu pregunta, David, si quieres te comento, que es ¿por qué las personas no dan ese paso a formar parte de ese equipo líder en la administración pública, ¿no? No sé, yo desde mi humilde opinión digo desde varios tu observación, desde tu experiencia. Exactamente, digo, a ver, incentivos, digamos, para la parte directiva o política para hacer una reforma del ámbito administrativo, donde la gente vaya por objetivos, tenga bonos, etcétera. Pues primero, no tienen tiempo material para hacerlo, porque los mandatos son lo que son, y segundo, que tampoco está visto ni bien ni mal por la ciudadanía, con lo cual a ellos no les aporta valor en su continuidad en la dirección o en el liderazgo de una ciudad, ¿no? Claro, a esto también uniríamos, ¿no? Pues la parte, digamos, retributiva, ¿no? Como sabéis, pues la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos son los que fijan los sueldos, por decirlo de alguna manera. En cambio, en la privada pues son fijados por la oferta y la demanda que hay en el mercado, ¿no? Entonces, contra eso tampoco se puede competir, con lo cual, excluyendo todos estos temas, llegamos al tema de que... La parte atractiva, ¿cuál es, no? Exactamente. La parte bonita, ¿cuál es, no? Exactamente. Entonces, ¿qué personas serían candidatos o les podríamos venir? Pues es muy simple, pero también es complicado. Es aquellos que tengan unos principios y una visión o una vocación de servicio público, y parece ser que eso está o muy reducido o en peligro de extinción, ¿no? Es decir, personas que crean que se pueden poner al servicio de la ciudadanía y que se pongan durante un tiempo, yo desconozco si son 4 años, 8, eso no, digamos, que lleven a cabo su objetivo y lo lleven, ¿no? Con lo cual son personas con principios y vocación pública, que entre comillas no les importe la parte económica y que sepan que esto es una maquinaria, ¿no? Que una estructura administrativa que tienen que convivir con ella y que son las personas que tienen que trabajar con ellos. O sea, estamos hablando de una población muy pequeñita, de gente. No tengo números de eso, ¿no? Pero bueno, sí. Oye, tú eres experto en tecnología, como decíamos, Nacho. ¿Cómo podemos entender que la tecnología puede ayudarnos a la hora de tomar decisiones para que una ciudad, para que un entorno urbano, para que una complejísima realidad como Barcelona pues sea más democrática y haya más calidad? Hablamos de calidad en cada decisión, calidad en cada política concreta, en cada acción concreta, ¿no? Por tanto, la tecnología como ayuda, la tecnología como facilitadora para que las ciudades tengan más calidad en sus decisiones y sean más democráticas. ¿Cuál es este binomio? Tecnología, gobierno de la ciudad, ¿no? Si te parece, digo unas afirmaciones y luego las concreto, ¿no? Es decir, lo que está claro es que tanto las tecnologías de la información como Internet, como algunas plataformas digitales, lo que están generando es una nueva democracia directa, ¿no? Es decir, la posibilidad de interactuar directamente con aquellos que gobiernan, en este caso las ciudades, ¿no? Un feedback, ¿no? Un feedback, sí. Lo que pasa es que el feedback luego veremos que no es tan como tal. Lo que sí que te permite es manifestarte, expresarte o movilizarte en un sentido o en otro. Otra cosa es que luego veremos que el feedback no es muy bueno porque la administración quizá le falta un poquito de adaptación. Sería lo ideal. Sería lo ideal, sí. O sea, la tecnología debería conducirnos al escenario ideal, que sería el feedback. Es decir, el gobierno público genera unos inputs y la gente recoge los inputs,
da su visión y, por tanto, este diálogo, hablaríamos de diálogo, esto sería lo ideal, pero esto es complicado, ¿no? Sí, además, claro, las personas, ¿no?, pues tienen una disponibilidad 24/7, en cambio la administración a día de hoy no la tiene. Entonces, como además de tener el feedback, nos gusta tener el feedback inmediato, pues digamos que la administración no está todavía acorde a las necesidades o a las demandas que pide la ciudadanía, ¿no? Hay un concepto nuevo que sale aquí de democracia que se llama democracia digital, ¿no? La democracia digital no deja de ser, pues, poner la tecnología al servicio de la ciudadanía, ¿no? Pero claro, no únicamente con un fin de expresar una queja, una solicitud, una sugerencia, sino es con un fin colectivo que permita hacer una contribución para que la democracia se consolide más todavía, ¿no? Entonces ese es lo que le falta, digamos, para conseguir una democracia digital completa y que la tecnología realmente se vea como algo positivo, ¿no? Porque no hemos de olvidar que antes la tecnología, tanto desde la parte de la ciudadanía alguna parte, como de la parte de administración alguna parte, éramos reacios a la introducción. Ahora ninguno se lo plantea. Es verdad. Pero en inicios, pasa que es bueno saber de la historia. ¿De dónde venimos, no? O sea, había una reacción negativa. Exactamente. Y ahora ya no existe esta reacción. Es evidente que todos son ventajas en muchos aspectos, ¿no? Perfecto. Entonces, los beneficios de la tecnología, pues bueno, podríamos decir muchos, ¿no? Acceder a la información pública, que es decir, esto es muy sencillo. Antes transparencia. Transparencia, sí. Pero además el acceso, es decir, antes el acceso era muy difícil. Es verdad. Ahora inmediatez, te lo publican. Acceso de todo el mundo. Exactamente. Entonces, una democracia directa en el sentido de que participo activamente bueno, al menos se intenta, ¿no?, participar activamente en las decisiones comunes de la ciudad. Una democracia que yo llamo deliberada. Deliberada significa que permite ese diálogo que tú decías, unos puntos de unión donde se plantea una pregunta y a partir de ahí se ven a favor y en contra, ¿no? Un tema de inclusión, es decir, antes pues quizá por un problema de minusvalía física para acceder a un sitio, de disponibilidad de tiempo, etcétera, pues ahora te permite pues incluso ver debates en diferido, que los puedes ver por internet, ¿no? Un tema de igualdad y no discriminación, es decir, aquí incluso hay algunas cosas que puedes verlo con subtítulos, es decir, este tema. Y luego ya también una imagen de modernización de la administración, es decir, no deja de ser que una administración, digamos, abierta, transparente, que facilita información, pues es bueno, ¿no? Hay un lema que, bueno, es un poco antiguo, creo que es del 2018-19, que hablaba de que otra democracia es posible. Esto lo decía Beck Novak, que era la directora de tecnología en la administración Obama, y ahora es la directora de Government Lab, ¿vale? Y dice que, y hablaba en boca de la ciudadanía, ¿no?, que podemos hacer algo mejor que votar, necesitamos formas de resolver problemas sociales de formas más eficientes. Es decir, no es cuestión de tener que esperar 4 años a votar, no es tener que elegir entre una opción u otra, sino que una cosa que también en mi libro hablo mucho, ¿no?, demos herramientas a la ciudadanía para que participe y se manifieste. O sea, que no solo seamos ciudadanos activos una vez cada 4 años, sino que nuestra actividad, nuestro criterio, nuestra proactividad se manifieste constantemente, ¿no? Correcto. Oye, a veces cuando un ayuntamiento, cuando una administración pública le pide a la gente, le pide a los ciudadanos que participen en decisiones, pues a veces cuesta un poco que la gente reaccione, ¿no? En cambio, la gente cada vez somos más activos en el mundo tecnológico, en las redes sociales, por ejemplo. Entonces, estoy imaginando, Nacho, pues que la gente pueda participar a través de una serie de redes sociales, una serie de mecanismos mucho más cercanos, mucho más fáciles, mucho más gaming, incluso más juguetones, y eso puede puede incentivar la participación de la gente, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, acercar el feedback, otra vez, la respuesta, la implicación, la proactividad ciudadana a través de, no sé, por ejemplo, redes sociales, ¿no?, o otras cosas que se están desarrollando. Si me permites, como buen economista voy a hablar un poquito del pasado muy rápido y llegamos al fin de la cuestión, ¿no? El tema de las redes sociales, digamos, en la participación ciudadana,
digamos que para mí el punto inicial fue el 2011, cuando la primavera árabe, ¿no? Sí. Pero fijaros que era un movimiento de la ciudadanía en contra de algo, ¿no? Es decir, buscaban tener esos derechos que tocan. Vale, nos paramos ahí si te parece, ¿no? Entonces, luego, la administración pública pues tiene un principio que es promover la participación ciudadana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tampoco la administración está preparada para una participación ciudadana súper abierta. Claro. Es decir, lo que plantea es un tema, lo digo por en contraposición con las redes sociales, que ahí puedes decir, entre comillas, De todo. De todo, lo que tú quieras. Hay que acotar, por tanto, ¿no? Claro, porque es que si no, claro, la administración también está al final dividida en zonas, ¿no? Lo que es social, lo que es educativo, lo que es cultural, lo que es de seguridad, etcétera. Entonces, claro, si digamos que cualquier que persona... todo el mundo hablar de cualquier cosa es un caos, ¿no? Sí, entonces es difícil de gestionar, porque al final eso queda escrito o en algún sitio, pero luego alguien tiene que gestionarlo. Entonces, de momento las redes sociales te permiten escribir lo que quieras, pero falta la gestión, ¿no? Es como un embudo, hay que crear un embudo, Exactamente. o sea, en el que entran muchos inputs, Sí. pero por el embudo salen cosas concretas que van a departamentos concretos para generar políticas concretas, ¿no? O acciones. Entonces, un poco te explico tres redes sociales que utiliza la administración, digamos, como puede utilizarlo cualquier ciudadano o cualquier empresa, y luego lo que han hecho algunos ayuntamientos y lo que yo le pediría a un ente supranacional, que luego veremos, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Pues al final, un poco para que tengamos, aparte de que hay 1.300 millones de usuarios, de los cuales solo son activos 330 millones en el mundo. Claro, dices, ¿cuántas personas de mi municipio, porque yo me centro siempre en la ciudad, forman parte y hablan de temas de la ciudad de Barcelona? Pues tampoco hay datos, Claro. es difícil. Podríamos hablar si pone Barcelona, podríamos buscar algún metadato para buscarlo, ¿no? O saber si se conectan desde Barcelona, pero también pueden hablar de Barcelona gente de De todo otros el lugares ¿no? del mundo. Entonces, ¿para qué se utiliza Twitter? Pues para temas de lo que está pasando ahora. Ya sabéis que los caracteres son 140 y... Bueno, Elon Musk ha dicho estos días que va a ser de 4.000. O sea, él le quiere ampliar a 4.000. O sea, que está haciendo Bueno, cosas ¿qué raras. decirte? Vale. Pues bueno, ese es un tema de red social que utiliza la administración. ¿Tiene éxito o no? Bueno, al final es comunicar un mensaje, pero feedback también hay poco, ¿vale? Desde mi punto de vista. Hay otra, Facebook, ¿vale? 3.000 millones de usuarios aproximadamente. ¿Sabes que dicen que Facebook es de gente mayor? Sí. Y dicen que, ¿quieres que te presente un lugar tranquilo en el que hay muy poca gente? Pues Facebook. Bueno, fijaros que este, por ejemplo, se utiliza pues, sobre todo para actos culturales, sí, sí. Un poco consulta ciudadana sobre acciones que se van a llevar a cabo, si se inaugura algo. Pero hay un sesgo generacional realmente, sí. En estas cosas. Entonces, ¿quién sigue esto? Bueno, pues, al final hay muchos ayuntamientos, sobre todo pequeños, que han abierto su página en Facebook porque utilizan la tecnología para difundirlo. ¿Vale? Yo siempre digo que las redes sociales son el pregonero de los ayuntamientos, es verdad, o el altavoz del gabinete de comunicación, ¿no? Y luego hay otro, que es una red social, sí, pero es ya una plataforma, del cambio, change.org. Sí. Claro, dices, bueno, ¿y aquí cuánta gente hay, no? Pues aquí hay 500 millones de personas, ¿no? Pero esto al final para mí es una plataforma de aquellas peticiones de los ciudadanos que consideran injustas, ¿no? Pues por ejemplo, una persona que lo han atendido en la seguridad social, una persona que pide un tema... Es como lo que no va bien. Exactamente. Es la voz de los que no va bien. Exactamente. Entonces aquí es de la ciudadanía hacia la administración, ¿vale? Pero hacia cualquier administración de cualquier ámbito. Entonces, y a nivel global. A nivel global. Entonces estamos en un momento y dices, bueno, ¿cómo le llega esto a la administración para que actúe, ¿no? Entonces, ¿estamos en vías? Sí. ¿Falta todavía? También, ¿vale? Y ahora, bueno, ahora viene mi petición personal, ¿no? Si hacemos tantas cosas, utilizamos redes, digamos, privadas, porque no desconozcamos que esto, al final, estas redes están en manos de personas privadas. Son corporaciones privadas de gente... Sí, que, bueno, como todo, ¿no? Pueden tener un color político, ¿no? Pueden tener una orientación cultural, social, religiosa, etcétera. Pero la estamos utilizando y además les estamos dejando esa información, ¿no? Pues estamos haciendo que lo público, sí. la problemática pública, la gestión de lo público, el filtro sea un filtro de una empresa privada, en definitiva, ¿no? Sí, y además sin una concesión administrativa concreta, sin un tiempo concreto, sin un resultado o un retorno concreto, es decir, simplemente, como entre comillas, es gratuita, la utilizamos y bien no sabemos lo que sacamos de fruto, ¿no?
Entonces, yo dentro de las peticiones, yo aparte de tal, pues también pido, quizás alguna entidad supranacional, puede ser europea o mundial, debería hacer una red social de titularidad pública, ¿no? Que al final todas las administraciones la utilizaran. Es decir, claro, tenemos tantas direcciones de tecnología, secretarías de digitalización, de transformación, etcétera, y a nivel europeo, es que hablamos siempre de protección de datos, ¿no? Claro. De seguridad, de algunas redes que bloqueamos o no por algún motivo. Pues si una de las competencias es esta, no sé qué os parece, ¿no? Hombre, me parece una idea genial. De pedir y buscar, bueno, esto es como el charco RG, ¿no? Que busca firmas y cuanto más firmas mejor. Pues yo también aquí lanzo un tema de, bueno, una red social que sea gestionada por una entidad pública supranacional para que no cada ayuntamiento... Imagino a nivel europeo, ¿no? Por ejemplo. Sí, puede ser a nivel europeo o de grandes ciudades, otra de pequeñas, etcétera. Cada uno tiene su problemática. Claro. Pero al final estamos utilizando unas herramientas que hay en el mercado privadas sin saber exactamente cuál es mejor, cuál es peor, ¿no? Quizás para dar un mensaje corto pues utilizamos Twitter, como hemos dicho antes, para poner un par de fotos y un par de tal Facebook. Hay otras también, lógicamente. Hacer un vídeo de TikTok también se puede hacer, pero... El reto es bueno, es decir, hablamos de lo público, desde lo público, y por tanto creemos una red social pública, institucional, que tenga esta imagen y esta sensibilidad al final, ¿no? Una sensibilidad de lo público, de la esfera común, ¿no? Sí, además si sabes a qué administración se refiere, pues puedes filtrarla desde el principio. Oye, me quiero dirigir al gobierno autonómico, al regional, al nacional, al local, ¿no? Y yo creo que... Como siempre decimos, a ver quién da el paso, alguien debería dar el paso, pero bueno, por dónde empieza la cosa, ¿no? Exactamente. Todo el mundo tiene miedo a dar el primer paso porque si se equivoca le van a señalar, ¿no? Este es otro tema. Oye, hablamos de educación, Nacho, en tu libro hablas mucho de la educación, de la importancia de la educación, hablas de un modelo educativo. ¿Cómo ayudaría a mejorar las ciudades, a tener ciudades mejores, con ciudadanos mejores, con gobernantes mejores? Educación y ciudad, educación y bien común. ¿Cómo se establece este binomio? Venga, voy a hacer un pequeño spoiler del libro, ¿no? La palabra es muy fácil para mí, es global, ¿no? Entonces, educación global, ¿qué significa, no? Pues educación para el aprendizaje y formación, educación para el desarrollo, educación para los derechos humanos, educación para la sostenibilidad, educación para la paz y la prevención de conflictos, educación intercultural, y esto debería ser una dimensión, ¿no? Muy importante, la educación en toda la ciudadanía, ¿no? Hay personajes, por decir algo, como el Papa Francisco, ¿no? Sí. Que en el 2019 hizo el Pacto Educativo Global, ¿no? Y simplemente una frase que él dice, ¿no? La educación es siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. Entonces yo creo que realizar una transformación cultural, ¿no? Profunda, integral, a largo plazo, eso es la educación. Es decirte, si no empezamos por ahí, no vamos a conseguir nada, no ahora, nunca, ¿vale? Porque esto de la educación también es a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esta educación global? Por decir, bueno, vale, está muy bien esto, y pero... del siglo XXI, ¿no? Aterricémoslo, ¿no? La educación global, pero desde el siglo XXI, es decir, con las necesidades de la sociedad compleja en la que vivimos, ¿no? Entonces, como sabéis, ¿no? Los mayores activos de la sociedad del siglo XXI, como bien dices, son tres, ¿no? Que son la investigación, la comunicación y la información. Es decir, a día de hoy creo que nadie discute estos tres conceptos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paso que hay que hacer, ¿no? Pues llevarlo a los sistemas educativos, y aquí sí que me meto en un fregado, ¿no? Es decir, una cosa es el modelo educativo, que yo hasta ahí llego, pero claro, si ese modelo educativo no se transmite a los sistemas educativos de las diferentes regiones o países, depende cómo esté la educación puesta, pues es difícil. Lo que pasa es que ahí la tecnología, ligando con la pregunta anterior, tiene mucho que ver, porque este sistema educativo, aparte de introducir esos tres conceptos básicos activos de la educación del siglo XXI, una de las herramientas claves para eso es la tecnología. Por tanto, aquí ligas todo, ¿no? Ligas el modelo educativo, los sistemas educativos, la tecnología como facilitador y finalmente lo que tú decías, Nacho, es educación en tantas cosas, ¿no? La educación es un concepto muy abierto. En definitiva significa, hablamos siempre de mejora constante, hablamos siempre de work in progress, hablamos de update, ¿no? El mundo de las tecnologías es el iPhone 15, el iPhone 16, el sistema operativo actualizado. Esta actualización
es la educación, ¿no? Es decir, la educación nos permite actualizar a los ciudadanos, actualizar las competencias, actualizar los skills, actualizar un mundo mejor, en definitiva, ¿no? Lo que pasa que hay algo que me has hecho pensar y es, hablabas de educación con una mirada a largo plazo. Estamos en un mundo de corto plazo y además volvemos a lo público y volvemos al mundo de la política, que es que cada 4 años el objetivo y el horizonte son 4 años. Por tanto, ¿cómo casamos, cómo hacemos este encaje de bolillos entre una mirada de cortoplacista de cada 4 años tenemos el horizonte político y por otro lado educación largo plazo, ¿no? Voy a intentar salirme no por la tangente. Claro, si hablamos de la educación, digamos, regulada, la que yo hago formal, ¿no? Pues sí que es cierto, ¿no? Pues es a largo plazo, no hay otra, ¿no? Pasa que dentro de esta actitud que se pide a las personas o los ciudadanos activos, pues es una inquietud permanente, es decir, una educación, digamos, informal o autoformación que se puede simplemente leyendo, interesándose por algo, etcétera, con el objetivo de mejorar e innovar. Eso también es educación, sí. ¿Vale? Con foros o sitios donde realmente haya algún moderador, voy a decirle una palabra a lo mejor no correcta, ¿no? Con un mínimo de sentido común, es decir, que no sea un foro donde puedas decir cualquier chorrada, hablando mal. Claro. Entonces, eso también forma parte. Con un cierto parte, criterio, ¿no? Exactamente, cierto criterio, y que en un momento determinado pues puedas opinar, eso se pueda canalizar por alguna vía también tecnológica hacia la administración y con un poco de suerte que haya algún receptor un poco activo en ese tema, ¿no? Había un tema que es investigación, que la puede hacer cada uno como quiere, simplemente con el acceso a la información que se tiene. Seguramente algunos de estos conceptos que he dicho hoy, pues si no te entretienes un poco en buscarlo, ni encuentras el personaje, ni la frase, ni nada, ¿no? Las redes sociales te llenan de otras cosas que no son esto, ¿no? Entonces esa es un poco la actitud que yo busco y esa sí que es inmediata, es decir, lo lees, de aplicación inmediata. Sí, lo adquieres, lo consolidas y dices estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o como mínimo tengo la información, ¿no? Muy bien. Esa es mi actitud. Oye, para acabar, si te parece, sí. Tú nos planteas en tu libro y en tus reflexiones un cierto modelo de liderazgo que se parece mucho, y es curioso porque estamos hablando del futuro y estamos hablando del siglo XXI, del siglo XXII, pero volvemos al origen, volvemos a la Grecia clásica, volvemos a las polis, ¿no? Donde los ciudadanos tenían un gran sentido de pertenencia y por tanto una gran implicación en el gobierno de lo común. Por tanto, explícanos este modelo de liderazgo parecido al origen de todo, a esa Grecia clásica, ¿no? Es decir, tu modelo de futuro se parece mucho al modelo clásico, ¿no? Sí, se parece un poco. Hay algunas apreciaciones que ahora veremos, ¿no? Claro, la democracia actual, tanto como la antigua, al final era libertad e igualdad, ¿no? Hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, en esa democracia, en la antigua Grecia, pues participaban lo que ellos llamaban ciudadanos. ¿Qué pasa? Que hay campesinos, esclavos, mujeres, extranjeros, etc. Estaban excluidos. Estaban excluidos. Y yo creo que esa apreciación ya la hemos superado. Eso ya superado. Fase superada. Vale, entonces, vistos aquí que todos somos ciudadanos, lo que se debería hacer es participar de manera activa, en este caso en las polis o en la ciudad, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y es la única diferencia que hay importante, pues que antes era una participación directa y ahora es una participación representativa. Exacto. ¿Qué provoca eso, ¿no? Que al final, esto es como todo, ¿no? Si alguien te representa a ti, pues eso lo encuentras más lejano, al final acabas como diciendo, bueno, esto lo lleva mi representante, yo ya no participas, ya no... Hay un punto de desmotivación, sí, desconexión, lo ves lejos, no lo pones dentro de las prioridades. Yo siempre digo que hay tiempo para todo si lo pones en la prioridad 1, si no, no hay tiempo, ¿no? Entonces, seguramente pues estamos inmersos en ese día a día. Yo también, bueno, hay una reflexión que, bueno, quería decir al final, pero la puedo decir ahora. Sí. A mí me gustaría que mis vecinos y vecinas fueran ciudadanos de Barcelona, no habitantes. La diferencia es importante, ¿no? Es decir, si yo habito en una ciudad pero no participo, ni la hago crecer, ni la hago tal, pues al final pues seguramente llegaré pues en esa desconfianza, en esa... Interesante, habitantes y ciudadanos. Interesante. Sí, porque al final... De momento somos habitantes. Bueno, eso hay seguro, ciudadano, pero ciudadanos no. O sea, todos somos habitantes y hay algunos ciudadanos. Exactamente. La idea sería que cada vez... En este concepto, En este concepto. Sí. Sí, esa sería un poco la
la idea, ¿no? Entonces, el tema de las ciudades, Sí. pues como en la antigua Grecia, ahí siguiendo una similitud, pues era el centro político, el cultural, etcétera, el de encuentro, etcétera, donde se discutían temas, donde se intentaban mejorar pues, algunas cosas que iban mal. Ahora también hay, ¿no? Y utilizando redes sociales, como he dicho, pues el tema de si no va bien no sé, hay incluso la Barcelona de Buchaca, que la conoceréis, que es para decir, oye, no han limpiado la calle o no han vaciado el codo de basura, ¿no? Esos son temas muy pequeños, banales, muy sí. concretos. Sí, pero bueno, al final, oye, pues si hay un problema superior, pues yo creo que la manera es actuar o participar como ciudadano de una ciudad, de una urbe, ¿no? Nacho, pues invitamos a la gente a que lea tu libro, Barcelona, la ciudad que queremos, y a través del libro al final nos haces un reclamo y nos dices, os he explicado unas cuantas cosas, pero bueno, podéis pasar a la acción y por tanto nos invitas a tomar acción, ¿no? Que es algo importante, ¿no? Porque al final ideas hay muchas, pero lo importante es la transformación de la realidad solo se hace a través de la acción, ¿eh? Por tanto, gracias por ayudarnos a pensar, pero también por darnos la mano e invitarnos a la acción, ¿eh? Perfecto, gracias a ti. Un placer. Igualmente.